Pero aquí estamos. ¡Ey! No he puesto la cámara. ¿Y por qué no he puesto la cámara? Disculpen que este tema es bien rapidol, pero rapidol de los rapidoles. Yo sé que después tenemos la evaluación corta, que está abierta hasta las 9, creo, de la mañana. Espero que nadie haya sufrido ningún percance. Alguien me escribió ayer que la zona donde él vivía estaba en riesgo todavía. Me preguntaba si iba a haber clases hoy. Y yo le dije que sí, porque la UTEC está en San Salvador y aquí pues han ordenado que las clases se reanuden, ¿verdad? Ok, este, todo lo que se activa la cámara, bueno, ahí le tengo compartida la presentación. No me deja activar la cámara, pero bueno, me están escuchando, en cualquier momentito se va a activar. Ok, esto es lo que tenemos hasta ahora. Pues prácticamente este tema lo habíamos dejado por medio, elasticidad de la demanda, costo, ingreso y utilidad marginal, porque sé que la mayoría de ustedes ya lo vieron en alguna de sus materias de especialidad de la carrera. Por esa razón lo hemos dejado así. Entonces vamos a hablar ahora de elasticidad de la demanda, costo, ingreso y utilidad marginal. Don Chema me dice que los temas que vamos a tratar son estos, solo son conceptos. Costo marginal, costo promedio marginal, ingreso marginal, utilidad marginal, razón de cambio relativo y porcentual, razón de tasa de cambio y función de consumo. O sea, lo que vamos a hacer es definir cada uno, ver la fórmula y hacer un par de problemas. Así es como lo vamos a tratar. Entonces comenzamos con el primero, ¿no? El costo marginal. ¿Qué es el costo marginal? Pues se define como la variación del costo total de algo ante el aumento de una unidad productiva. Es decir, si sube una unidad, ¿cuánto sube? ¿Cuánto es el costo de producir esa unidad adicional? Se utiliza para determinar la cantidad de producción en una empresa y de esta forma detallar los precios. Los precios. Ok, hoy sí apareció la cámara. Qué bueno. Eh, ¿Qué es lo que mide? Pues la tasa con la que el costo se incrementa respecto al incremento de la cantidad producida. ¿Cómo lo calculo? Como la derivada de la función costo, o sea, me van a dar a mí una función que se llama costo del producto con respecto a la cantidad que he producido, que es la variable X. Entonces lo voy a calcular así. El costo marginal va a ser la derivada del consumo respecto a X. Perdón, derivada del costo, perdón, respecto a X. Costo marginal de C de X. Cuando de aquí en adelante nos digan algo con el concepto marginal, se refiere a sacarle la derivada a lo que ahí nos tenemos. Por ejemplo, si me dicen costo marginal, va a ser derivada del costo respecto a la cantidad que se produzca. En este caso, de C de X. De igual manera, si me dicen a mí, mire, en lugar de pedir un costo marginal, calcúleme el promedio marginal, entonces la forma va a ser esta. Costo promedio o costo unitario, que es otra forma de llamar el costo marginal, es el costo de la producción por unidad de producto. Se determina dividiendo total de costos fijos y costos variables entre los costos variables por el número total de unidades que se producen, es decir, cuánto cuesta en total costos fijos y costos variables dividido entre la cantidad de unidades producidas. Es decir, dividimos nosotros el costo total entre la cantidad de unidades producidas. Este es el costo promedio. El anterior era costo marginal. Lo que hacíamos anteriormente era derivar respecto a X, derivar C respecto a X. El costo promedio marginal, si yo digo costo promedio marginal, es igual a la derivada de este costo promedio. Entonces, si a mí me dicen, calcúleme el costo promedio marginal, entonces lo que tienen que hacer es derivar esta expresión y punto, ¿verdad? Y punto. Ok, ¿qué más? Esto después se lo voy a poner ya, bueno, ya está en el aula de apoyo. Desde ayer que me dijeron que iba a haber clases, entonces habilité el material ya en el aula. ¿Qué es el ingreso? Pues el ingreso es el cambio que se realiza en el ingreso total por cada unidad que se venda. Ok, si me dicen a mí ingreso, ¿cómo lo calculo? Va a ser el número de unidades producidas por el precio unitario. Entonces, X va a ser el número de unidades vendidas y P va a ser el precio unitario. Por ejemplo, si a mí me dicen cuánto fue el ingreso por vender 100 donas. Ok,
100 es el número de donas y P va a ser el precio unitario, que ya después del septiembre siempre le suben de precio, ¿se ha fijado? Ok, si la dona vale 1.15 por 100 unidades producidas, así obtiene usted el ingreso neto, el ingreso total. Ahora, si le piden a usted ingreso marginal, lo que tiene que hacer es derivar esta expresión. Cada vez que yo le diga a usted marginal, lo que tiene que hacer es derivar respecto a la cantidad de unidades que venda o produzca. Los ingresos marginales representan las entradas adicionales por artículos vendidos. Cuando hay un pequeño incremento en la venta, esto es la tasa con la que crece el ingreso respecto al volumen de ventas. Por eso se lo pongo en azulito. Tasa que crece el ingreso respecto al volumen de venta. ¿Qué más? Ah, bueno, si tenemos costos, tenemos también la utilidad. La utilidad desde el punto de vista contextual, usted lo puede decir que es la aptitud de bien de servicio para satisfacer la necesidad humana. Esto lo saqué del concepto del libro de economía. Desde el punto de vista económico, pues la utilidad va a ser igual a los ingresos menos los costos. Ah, la utilidad denominada U va a ser igual ingresos menos costos. Es decir, tanto ingresa, tanto gasta. Ingresos menos gastos. La utilidad marginal va a representar la utilidad adicional por artículo. Si la producción tiene un pequeño incremento en términos matemáticos, se va a decir que la derivada parcial de la unidad con respecto a las cantidad producida. O sea, con solo que le diga yo a usted marginal, usted recuerda, lo que va a hacer es derivar esto respecto a X. Derivar esto respecto a X. Entonces utilidad, ingresos menos costos. Si le dicen utilidad marginal, deriva esta expresión y ya tiene usted el valor de utilidad marginal. La razón de cambio, cuando le dicen razón de cambio, recuérdese que es derivada, ¿no? Variación, relativa y porcentual. La diferencia entre lo relativo y porcentual, que el relativo está en cifras decimales y el porcentual pues lo multiplica por 100. Esa es la diferencia. Una magnitud de Rx con respecto a X, el cambio relativo se define como el cociente, ya sabe usted, del cambio de Q entre el tamaño de Q. Ese es el cambio relativo que hemos visto desde antes. Solo expreso así para poderlo relacionar con estos conceptos tan elementales que usted ha visto. El cambio de Q entre el tamaño de Q. Ese es el cambio relativo. Ahora, si me dicen a mí la razón de cambio relativo, pues entonces lo va a calcular de esta manera. Va a derivar y lo va a dividir entre Q. Razón de cambio relativo de una magnitud con respecto a una variable es derivarla respecto a la cantidad y dividirlo entre la cantidad. Esto le va a dar una fracción decimal. Si lo multiplica por 100, entonces se vuelve en porcentual. O sea, esa es la única diferencia. ¿Ya? Con esto lo que tiene que hacer usted es un formulario, ¿no? Tenga la fórmula, tenga el concepto y según lo que le pide el problema, pues solo la aplica. O sea, no hay nada más que hacer. Sí, le dicen razón de tasa de cambio para determinar la eficiencia de alguien. O sea, por ejemplo, ustedes que están trabajando en A o B lugar, se puede calcular como una segunda derivada, es decir, sacar la segunda derivada. Eso va a proporcionar la tasa de cambio respecto a la función original. O sea, si me dicen mi razón de tasa de cambio va a ser la derivada primera menos la derivada segunda. Esa va a ser la razón de cambio de tasa. Y por último, pues la función de consumo, que ya la hemos visto antes, es prácticamente la relación entre el nivel de gasto de consumo y el nivel de renta disponible. C es igual a F de I, donde I son los ingresos. I es ingresos. Los costos de consumo son funciones de los ingresos. El ingreso como el consumo, hablando en términos macroeconómicos, se expresan en miles de millones de dólares. Esto siempre se lo van a decir en el problema, no se preocupe. La propensión marginal es la razón de cambio del consumo respecto al consumo, o sea, la derivada de C respecto a I, propensión marginal. Y por último, bueno, pues complementando esta parte, la diferencia entre el ingreso y el consumo es el ahorro. La diferencia entre el consumo es el ahorro. O sea, también es el costo que teníamos antes. Ok, si derivamos ambos miembros de la ecuación con respecto a t, pues vamos a tener esto, y si lo derivamos y despejamos, pues aquí sacamos factor común, y entonces esta va a ser la expresión que vamos a utilizar. Si definimos ds de t como propensión marginal al ahorro, indicando que cambia muy rápidamente el ahorro con respecto al ingreso, entonces lo escribimos así.
Así. Ok, con todos estos conceptos, lo que tiene que hacer usted es un resumen, ¿verdad? O sea, le repito, todos los problemas que impliquen derivada, lo único que tenemos que ver es qué es lo que nos piden, cuál es la fórmula y de esta manera derivarlo. Esto quizás es más fácil que todo lo anterior, porque le dan la fórmula, costo marginal, costo promedio, el ingreso y la utilidad. Estas son las expresiones. ¿Qué significa cada letra? Pues X es el número de unidades, P es el precio, o sea, la demanda, Y es el ingreso, U es el costo. Y recuérdense que cada vez que yo le diga a usted marginal, significa derivada. Ah, ok, como yo sé que usted quiere que esto lo va a guardar usted en su formulario, le saco la instantánea, ¿no? Le voy a sacar la instantánea. Permítame, se la voy a calcular aquí y le voy a sacar yo la... a ver, permítame que la lluvia quizás ha hecho que los controles se vuelvan más lentos. Ok, le copio y le pego ahí en el chat para que usted los tenga a la mano. Dame, vamos a ver, dijo el ciego y nunca vio nada. Ahí se fue. Vaya, ahí tiene usted el resumen de la fórmula. Esta fórmula lo único que tiene que hacer es sacarla así. Y el momento de los que hubo la usa. Ah, ok. Entonces algo así como esta, mire. Así. Y le van a decir a usted, el promedio interno bruto, PIB de un país, viene dado por esta fórmula. R de T igual T cuadrado más 7T más 102. Esta fórmula se da en miles de millones de dólares. T años después de 2007. El Producto Interno Bruto de un país es este, R. R, que es Producto Interno Bruto de un país. Se mide en miles de millones de dólares, o sea, este es pistillo. T es en años después de 2007. Quiere decir que antes de 2007 esta no era la fórmula. Me pregunta dos cosas. ¿Qué razón cambió? ¿A qué razón cambió el PIB con respecto al tiempo en 2021? O sea, desde el 2007 hasta el 2021. ¿A qué razón porcentual cambió el PIB con respecto al tiempo en el año 2021? Ok, entonces con todo esto, lo que va a hacer ustedes, a partir de la fórmula, dice, si le dicen a usted razón de cambio, entonces lo que tiene que hacer usted es derivar. ¿Respecto a quién? Pues lo va a derivar respecto al tiempo. Entonces derive. Para usted una derivada de este tipo es prácticamente elemental, ¿no? Derivada de esto, 2t derivada de 7t es 7, derivada de 102 es 0. Entonces, esta es su derivada del R. ¿Qué es R? El Producto Interno Bruto. Fíjense, solo con leer los conceptos, aplicando la fórmula y el concepto de razón de cambio, usted ya tiene la solución. Me dice, ¿qué razón cambió con respecto al tiempo en 2021? Entonces, de 2007 hasta el 2021, lo que tiene que hacer es sacar cuántos años hay. Ok, del 7 al 21 hay 14 años. Entonces usted va a decir, para nosotros el tiempo son 14 años. ¿De dónde saqué el 14 años? De aquí, mire. Me dice que el cambio, me piden el cambio en el 2021. Y la fórmula empieza desde el 2007. Reste los años y va a tener ahorita 14 años. Esperando que para este año le celebren los 15, va a haber fiesta rosa. Entonces sustituya, ¿no? Sustituya. En lugar de t pone 14, 2 por 14 más 7. Eso para ustedes es elemental. O sea, me da 35. 28 más 7 son 35. Pero aquí arriba le dice, estos son miles de millones de dólares. Entonces significa que son 35.000 millones de dólares. ¿Qué es esto? Es la razón a la que cambió el PIB en el tiempo. Ok. En el literal B me dice a qué razón porcentual cambió el PIB con respecto al tiempo en el año 2021. Ok, parto siempre de la misma. Entonces lo que voy a hacer es una comparación. ¿Ah? Esta es la variación.
yo necesito saber cuánto cambió el PIB, cuánto fue el ingreso cabal 14 años después, desde el 2007 hasta el 2021. Entonces sustituyo aquí para t igual 14, sustituyo en la fórmula original 14 al cuadrado más 7 por 14 más 102. Eso me da a mí 396. Acuérdense que las unidades de medida, estos son 396 miles de millones de dólares. Miles, le agrego 3 ceros, millones de dólares. Ok, si me dicen a mí razón de cambio porcentual, si revisan la formulita, la razón de cambio porcentual está dada así. Entonces sería la derivada de la variable, en este caso era R, en las fórmulas que le puse Q, porque no sabíamos cuál iba a ser la variable, dividida entre la variable que se estudia. O sea, la derivada entre R por 100, porque me lo piden en forma porcentual. Si me dijeran en forma relativa, le quito este 100. Entonces eso lo sustituyo y calculo, ¿no? Miren, R' entre R14 por 100, 35.000 millones entre 396.000 millones. Esto me da 8.83. Entonces, ¿qué es eso? Es la razón porcentual en que fue cambiando el PIB en estos 14 años. Como ve, estos solo son conceptos. Y por eso así a la breve, ¿verdad? Por eso así a la breve. ¿Qué tiene que ver la función? Después me dicen qué razón cambió. Cuando le digan razón, solo derívela. Y si le dicen razón porcentual, pues aplica esta fórmula. De igual manera con este otro, mire, hagan de caso que a usted lo están evaluando porque con esto de las tormentas, usted ha disminuido su eficiencia. Entonces dice, en cierta empresa, un estudio de eficiencia para el turno de la mañana determina que un trabajador promedio que llega a las 7 de la mañana, ahorita acaba de entrar, ha producido QT igual a menos T cubo más 6T cuadrado más 15T unidades por T horas. ¿Qué es esto? Es la cantidad de unidades que produce de acuerdo a la cantidad de horas que ha trabajado. ¿Ya? Me pide calcule la tasa de producción del trabajador a las 10 de la mañana. Ok, si entró a las 7, a las 10, 3 horas después. ¿A qué razón está cambiando la tasa de producción del trabajador con respecto a las 10, 3 horas después de que entró a trabajar? ¿Y en qué momento de la mañana está actuando el trabajador con máxima eficacia? O sea, cuando tiene un máximo. Fíjese, calcule la tasa de producción del trabajador. Entonces, lo que tenemos que hacer es, dada la expresión, ¿verdad? Dada la expresión, calcular la tasa de producción. ¿Cómo calculo la tasa de producción? Derivándola. Cuando le dicen tasa, recuerde, es derivada. Ok, derivada de esto sería menos 3t cuadrado. Derivada de esto, 12t. Derivada de esto, 15. Ok, ¿cómo va a calcular la tasa de producción? ¿A qué tiempo? Si entró a las 7 y se la piden a las 10, son 3 horas. Entonces va a sustituir aquí Q' de 3. Así. Así. Ok, Q' de 3 y resuelve, le da aproximadamente 24. Significa que a las 10 de la mañana él tiene una tasa de producción de 24 unidades de a saber qué. Ok, entonces él lleva un ritmo de producir 24 unidades cada hora. Si ya tiene usted que trabajó 3 horas, usted le puede calcular cuántas unidades ha producido. ¿Ya? Ya ve que eso es bien fácil calcular el primero. Derivar y sustituir según lo que nos den de valor. De 7 a 10 son 3 horas. Ok, la razón de cambio de la producción, que es el segundo literal, es la segunda derivada. Es la segunda derivada. Entonces vuelve a derivar. Si la primera derivada es esta, la segunda derivada sería 3 por 2 menos 6. 12 derivada de 12t, 12, y derivada de 15, 0. Entonces, me dice, ¿a qué razón está cambiando la tasa de producción del trabajador con respecto a las 10? Otra vez, el tiempo son 3 horas. Entonces, solo sustituye la segunda derivada y ya calcula usted que le da menos 6. Menos 6. Quiere decir que él está cambiando su producción, está disminuyendo 6 unidades por hora. Y es lógico, ¿verdad? Si usted comienza a trabajar
así como estamos ahorita, con una eficiencia. Yo le apuesto que si tiene otra clase a las 8 de la mañana, ya usted está cansado, cansada. Ya a las 9:30, si tiene otra clase, todavía usted ya sin ganas, pues. Entonces, a medida pasando el tiempo, va disminuyendo su capacidad para poder hacer las cosas. Entonces, esto indica que él está disminuyendo su tasa, su promedio en 6 unidades por hora. ¿Ah? El signo negativo significa que la producción está decreciendo, se lo había mencionado. Ok, y para el literal C, ¿en qué momento de la mañana el trabajador está trabajando con máxima eficiencia? O sea, la hora en que el trabajador alcanza su mayor nivel de producción. A eso se refiere la eficacia. ¿Cuándo produce más? Pues lógicamente lo que tiene que hacer es pues derivar esto, ya lo tenemos derivado, ¿verdad? Derivado. Y lo que tenemos que hacer es igualarlo a 0 para encontrar el máximo, ¿verdad? Máximo. Aplicamos eso. Si gusta, pues factoriza la expresión y ahí tenemos nosotros ya factorizada la expresión. Lo que hacemos en este literal C es aplicar máximos y mínimos, que es lo que vamos a evaluar dentro de 10 minutos. Entonces, de aquí despeja, ¿verdad? T5 y T-1. Este se descarta. ¿Por qué? Porque no hay tiempos negativos. Entonces, su máxima producción la alcanza a las 5 horas. A las 5 horas. Entonces, la segunda derivada es esto. Entonces, sustituyendo, la tiene en menos 17. Entonces ese es su máximo, ¿verdad? Aplicando el criterio de la segunda derivada. Entonces, su nivel de producción lo tiene a las 12. ¿Por qué a las 12? D es 5, si entró a las 7 más 5 son 12. Su máximo nivel de producción lo tuvo a las 12. Como ve, todo esto es elemental. Sí, elemental, mi querido Watson, como dice. No le digo 6 preguntas porque es solo es de aplicar. Igual yo le voy a dejar por acá este otro. Mire, encuentre los costos marginales para 100 unidades. Para 100 unidades, le pongo aquí la fórmula. La fórmula. Me quede costos marginales. Entonces, costos marginales, aquí está, miren. Costo marginal, aquí está, miren. Costo marginal es primera derivada de C respecto a X. Ok, perfecto. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Agarrar la expresión y derivarla. Mire, es la raíz cuadrada de algo. Aquí nada más es derivar. Escríbalo como exponente fraccionario y viene usted y aplica la regla de la cadena. Un medio lo baja, ya le había olvidado la regla de la cadena. Deja esto igual, le resta 1 al exponente, le queda menos un medio. Deriva lo de adentro, deriva de 100 es 0, deriva de x cuadrado es 2x, así. Entonces, esta es la expresión. Exponente negativo significa que esto va para allá abajo, ¿no? Esto va para abajo. Bueno, 2x con 2 se va con 2, esto le queda así. Entonces, le queda esto abajo así. X arriba y esto abajo. Esta es la primera derivada. Entonces, lo que tiene que hacer es, para x igual a 150, sustituir. Sustituir. Mire, 150 entre 100 más 150 al cuadrado le va a dar un medio. Usa la calculadora y le da 0.9908. Ok, los costos marginales para x igual a 150 son de 0.0, ahí se me fue un decimal más. Aquí realmente son 0.997. Ok, lo ve, solo se trata de agarrar la expresión, buscar la fórmula y aplicarla. Igual para este otro ejercicio, miren. Determina el costo promedio marginal. Ahí está. Entonces, el costo promedio marginal, aquí está, miren. Aquí está la expresión. ¿Cómo lo va a hacer? Cx entre x. Cx entre x. Entonces, le dan la fórmula. Lo que tiene que hacer, pues, dada la fórmula, sacar primero el costo promedio, que es esa la fórmula. Sacar la expresión, sacar el promedio, significa dividir toda la expresión entre x, según lo que dice acá, miren. Se lo acerco para que lo vea desde su teléfono. Muy bonito. Costo promedio sería la función c entre x. Ok, función c entre x. Función c, ¿qué es esta? La divido entre x. Y de ahí lo opero. De ahí lo opero. Separo. Aquí es pura álgebra, nada más esto ni derivada aplica. 20 entre x, 2x entre x, esto entre x. Y de ahí vas reemplazando, ¿no? Esta x con esta x se cancela. Se cancela. Entonces le queda así la fórmula.
Ahora, como le piden el costo promedio marginal, entonces cuando le digan la palabra marginal, significa que esto lo que tiene que derivar. Así. Entonces lo deriva. Aquí para usted esto es una ofensa, va a derivar eso. Derivar la expresión sería derivar este y este. La suma, la derivada de una suma, la suma de las derivadas. Entonces derivando, ¿no? Le sube esto, derivada de 2 es 0. Pues aquí aplica la regla del cociente y entonces yo se lo resumo así. Ahí usted lo puede revisar después. Ahí lo puede revisar después. Entonces, derivada le queda más o menos así y aplicando nada más la, la derivada, reglas de la derivada. Entonces, al final, pues la expresión resumida, yo le invito a que después revise esto, porque aquí lo que explica nada más es derivar. Esta sería la fórmula, determina el costo promedio marginal, esta sería la fórmula, ¿verdad? O sea, como ve, no es nada del otro mundo. ¿Dónde va a tener el clavo? En que no pueda derivar. Igual con esta otra, miren, determina el ingreso marginal, ta, 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 ta. Entonces, yo solo voy a dejar colocado en los ejercicios ahí para que usted los repase, ¿verdad? Y le voy a dejar siempre a usted los ejercicios para que practique, para que practique. Mire, y hoy no le va a sacar copia. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Permítame, vamos a ver, dijo el cielo. Le voy a dejar aquí esta, le voy a sacar la respectiva imagen, bueno, para pegársela ahí en el chat. Se la voy a pegar acá para que usted practique. Esto se va a ser evaluado en el examen del sábado, pues, ¿verdad? Que va a venir incluido en el examen de reposición. El sábado vamos a tener la última clase antes del parcial, que el parcial es el próximo miércoles. El sábado les menciono porque el sábado vamos a hacer el examen de reposición. Es decir, por si sale mal en el examen corto de ahorita o en el que tuvimos la semana pasada, antepasada, entonces usted tiene su examen de reposición. El examen de reposición también le puede servir para repasar para su parcial. Normalmente ahí le pongo yo el mismo casi examen parcial, ¿verdad? O sea, no le voy a entretener más porque ya le robé 5 minutos de su examen corto. Diríjase al aula ahorita y haga su examen. El sábado vamos a continuar con esta situación. Ay, me disculpas, nos vemos entonces el día sábado, si Dios quiere. Tengan cuidado con esto de las deslaves y todas esas cosas. Gracias, ingeniero. Que tenga buen día.